Nuevo bloque de Derecho y Revés y cambiamos un poco la cuestión que tiene que ver con la política. En este caso nos metemos en lo que tiene que ver con las cuestiones deportivas y con el deporte en definitiva, que no deja de ser una identificación de nuestra ciudad. Y en este caso tomamos como excusa, una gran excusa, una obra que llevó un tiempo de producción, un trabajo de investigación, un trabajo de recopilación de datos, de entrevistas, de recabar toda esa información que estaba dando vuelta y en definitiva condensarla en un libro, en este libro que es Nuestro Gen Dominante, 100 años de exitosos deportistas y deporte de nuestra ciudad, y estamos con su autor, Marcelo Calderón. Muchas gracias por participar, por estar aquí y por contarnos un poco también de este libro. No, el agradecido soy yo por la invitación y bueno, es un placer para mí estar en el programa. ¿Por qué el nombre Nuestro Gen Dominante? Bueno, fue un poco un juego siguiendo un principio de la genética humana, es decir, nosotros, el conjunto de genes que tenemos todos, que es el genoma humano, es lo que nos da nuestra identidad, más que nuestra identidad, la individualidad, ¿eh? Y siguiendo ese principio yo digo que de todas las actividades que tiene Río Tercero, como la actividad cultural, la actividad comercial, industrial, agropecuaria, yo creo que lo que más sobresale es el deporte. Entonces eso es lo que nos identifica, eso es lo que nos identifica y ese es nuestro ADN deportivo, por eso es nuestro gen dominante, es lo que domina dentro de todo el conjunto de genes que tenemos, ¿no? De hecho, en esta recopilación has partido prácticamente desde el año de la fundación de Río Tercero, de 1913. Así es, el trabajo comienza desde el año 1913. Bueno, cuando yo tuve un contexto más o menos de los 100 años del deporte, vi que había etapas muy definidas de la evolución del deporte de Río Tercero y un poco comenzó también tratando de encontrar una explicación por qué motivo el Río Tercero tiene tantos deportistas destacados, ¿no? Ese fue un poquito lo que más me movilizó a mí, ¿no? ¿Fue un trabajo complicado? No, complicado, es decir, un trabajo que lo hice con mucho gusto, que claro, lo disfruté. Claro. Indudablemente que cuando me metí varios me dijeron, César, por ejemplo, que es una persona a la que yo consultaba, César Herrera, estoy hablando, y me dice, no sabes en el trabajo que te has metido, en el lío que te has metido. Y sí, realmente era un trabajo arduo, yo vi que empezaban a aparecer un montón de información, de datos que no quería dejar afuera. Pero finalmente pude redondearlo y quedó un lindo trabajo y que realmente espero que lo puedan disfrutar tanto como lo disfruté yo, ¿no? ¿Lo armaste por etapas, por años, por periodos? Sí, el libro tiene 10 capítulos, donde yo en cada capítulo hablo de la evolución del deporte de Río Tercero, desde el primer capítulo de los inicios, donde precisamente dos deportes que se empezaron a practicar en Río Tercero, como son el tenis y el fútbol prácticamente juntos, por la llegada de los ingleses para la construcción de las vías del ferrocarril, dan lugar a dos clubes, los dos primeros clubes, que fue en 1915 Atlético, que acaba de cumplir los 100 años, exacto, y el LAM Tenis Club de Río Tercero, que fue más en 1919, sí. A pesar de que los primeros tenistas ya, que había, se puede considerar como el primer club, porque fueron los inicios de eso, después un poco que se tomó como fecha 1919, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, en cada década prácticamente voy hablando de esa evolución. ¿Y qué características más sobresalientes tiene cada uno de estos periodos? Porque bien, si uno se viene a los últimos 5, 10, 15, 20 años, más o menos se conoce, pero lo anterior... Bueno, hay indudablemente que la evolución del deporte de Río Tercero tiene que ver con la evolución de nuestra ciudad como comunidad y también de lo que sucede en el país a nivel deportivo, ¿cierto? Por eso también el libro está trabajado en ese contexto. En un contexto político de lo que sucedía en Río Tercero y lo que sucedía a nivel nacional deportivamente. Claro. A partir de ahí, en la década del 20, fíjate que empieza a gestarse nuestra pasión por el deporte, porque aparecen otros clubes, aparecen otras actividades como el boxeo, como el automovilismo, y ya en la década del 30 se eligen los primeros ídolos deportivos locales. Con la aparición de los primeros ídolos ya se manifiesta esa pasión por el deporte. Claro. Aparece Sofía de Bono en tenis, una gran jugadora de tenis que hubo en aquellos años, Francisco Massini en automovilismo, Esteban Ravetti, que fue un gran jugador de fútbol que jugó en la década del 30, en el año 36 en el instituto, en la selección cordobesa de fútbol. La misma Chola Prado, que era atleta y aparte aviadora, es decir, el Río Tercero ya empezó a elegir sus ídolos deportivos locales.
Y ya en la década del 40 ahí se produce una expansión deportiva. ¿Por qué? Coincide precisamente con la instalación de fábrica militar. Claro. Río Tercero, de 3.500 habitantes, pasó a tener en 10 años casi 15.000 habitantes, y esa expansión o esa explosión que hay por el deporte se debe porque esos habitantes que llegaron a Río Tercero, esos nuevos vecinos, utilizaron el deporte como medio de tener de sociabilizar y tener un sentido de pertenencia con la ciudad. Vos imagínate que en esa época no había muchas opciones para hacer. Entonces las actividades culturales y principalmente deportivas son muy importantes. Indudablemente que con la fundación del Club Casino en el año 44, los otros clubes ya no querían quedarse atrás, el 9 de julio ya existía, entonces eran 3 clubes muy importantes. Y hay una explosión en el deporte, aparece el atletismo, aparecen personas como Marciano Melo que impulsaron el deporte, es decir, ahí empezamos a encontrar la respuesta por qué Río Tercero tiene tantos deportistas destacados. Ahí hubo un grupo de gente que creó condiciones, no es solamente porque, bueno, sin duda que depende del esfuerzo individual de los deportistas y bueno, de su sacrificio, pero también tiene que ver con un montón de instituciones y personas, dirigentes, que crearon condiciones para que eso sucediera. ¿Tenían la conciencia en ese momento de lo que estaban creando, de lo que estaban armando y de que estaban en definitiva manteniendo una identidad local? Y no creo. Yo no creo. Yo creo que esas cosas se van dando y hoy se van después con el tiempo, ¿no? Está bien. Vos fíjate que ya en la década del 50, siguiendo con este proceso y que vos me decías de las etapas, es la etapa de la organización, de todo eso que se gestó, que se manifestó, se organiza en la década del 50. Aparece la Liga de Fútbol. Claro. Primero, es un dato importante, la Asociación de Básquetbol. Ahí tenés una explicación por qué Río Tercero es tan importante en el básquetbol. Porque es la única ciudad del país, no he encontrado otra, he buscado, indagado, he tratado de ver, donde se fundó primero una asociación de básquetbol antes que una liga de fútbol. Es decir, en todos lados estaba primero la liga de fútbol, después aparecía el básquetbol. Aquí fue al revés. O sea, por diferencia de 2 años, pero el básquetbol en esos años era muy importante porque había 4, para una ciudad de 15.000 habitantes, no más de eso, tener 4 equipos de básquetbol como el LAM Tenis, que tenía equipo de básquetbol, Atlético, 9 de julio, Casino, era más los equipos de la zona, era fuerte, un deporte fuerte. Y bueno, y aparecen también el círculo, las primeras comisiones, el círculo de ajedrez, que dan lugar después al círculo de ajedrez, empieza a organizarse todo eso. Como decía la Liga de Fútbol, y ya después continúa en los otros años, ¿no? Hicimos una encuesta a la gente por las redes sociales durante toda esta semana, consultándole algunas cuestiones que tienen con el deporte. Y en esta cuestión de la historia le preguntábamos, y es la placa que estamos viendo ahora, ¿cuál es la etapa que más rescatan como de mayor nivel deportivo en la ciudad? Y muchos decían, actualmente un 22%. Sí. En los últimos 5 años casi un 40%, y del 2000 al 2010 un 25%, y de ahí empieza a bajar en el resto de las décadas. ¿Coincidís con este panorama de esta encuesta? Sí, indudablemente que el éxito... O cada época tiene su propio éxito. Sí, pero fue de menor a mayor. Bien. Fíjate vos que después de este periodo de organización hay un periodo de desarrollo y de crecimiento del deporte, ¿no? Con competencias. Claro. En la década del 60 empezaron a ser fuertes las competencias intercolegiales, los interfábricas. La fábrica militar jugaban competencias entre los talleres, hacían competencias deportivas. Bueno, empezó a crecer el trabajo, empezó a verse el trabajo de la Liga de Fútbol, de la Asociación de Básquetbol. Entonces hay un crecimiento, hay un desarrollo. Y precisamente en la década del 70 aparecen los primeros logros. Aparece el fenómeno Ivana Madruga, aparece en los primeros logros, por ejemplo, en el fútbol profesional, los primeros jugadores profesionales, Juan Moyano, Eduardo de Alovere, que se fue a jugar a Gimnasia de Esgrima de La Plata. Es decir, ahí aparecen los primeros logros con el básquetbol, por ejemplo, los campeonatos provinciales que se ganaron ahí esos son los primeros logros. Y ya en los 80 hay una especie de apogeo, donde se nota claramente con la aparición de otros deportes como el canotaje, el triatlón, hay infinidad, el físico-culturismo, un montón de deportes no tradicionales que se empiezan a practicar ahí.
Y en los 90, ahí aparecen, sí, nuestra presencia se hace importante a nivel nacional y provincial. En la década del 90, fíjate que esa es la etapa donde ya se ven esos logros a nivel provincial y nacional. Claro. Y del 2000 a la actualidad, o hasta donde trabajamos en el libro, en el 2013, esa presencia ya se hace notar en el mundo. O sea, es más internacional. Me parece que los últimos años, sin duda, ha sido la de mayores logros en cuanto a niveles profesionales, ¿no? Y vos decías que has seguido también la historia de lo que iba pasando en el país, en la ciudad, pero también un poco el desarrollo del deporte a nivel nacional o internacional. Esto de empezar en cierta manera a juntarse, asociarse, después profesionalizarse, después la trascendencia internacional, ha tenido un desarrollo coherente con el desarrollo del deporte también. Sí, sin duda. Sí. En algunas etapas sí y en otras no. Bien. Por eso la explicación que yo te doy. Bien. A ver, para tener una idea, el apogeo, o digamos la expansión deportiva de Río Tercero que se da en el 40 coincidió con el gobierno de Perón. Está bien. Que en cuanto a políticas sociales hizo un gran desarrollo. Exacto. Y dentro de las políticas sociales le dio una gran importancia a las políticas deportivas. Los famosos Juegos Evita. Los Evita, los campeonatos Presidente Perón. Bien. Y aquí se notó fuertemente porque por el apogeo industrial. Claro. La fábrica militar, la fábrica Tanor. Entonces todos esos hijos de trabajadores tenían esa posibilidad de participar de esos torneos, había una fuerte actividad deportiva. Entonces también coincidió con esa explosión deportiva. Ahora, después del golpe, en el año 55, se cayó mucho, no hubo prácticamente política deportiva y los militares trataron de borrar todo lo que había hecho Perón. Y sin embargo, Río Tercero siguió. Mira. Porque coincidiendo con el apoyo de la fábrica militar, de los directores de fábrica, es decir, en los 60, la fábrica militar que estaba en su mejor momento, los directores de fábrica, es decir, tenían fuerte injerencia en las decisiones de la ciudad y se hacían el apoyo que había a las competencias intercolegiales, intersindicales que había en ese momento, o sea que te das cuenta que en ese momento no hay una explicación por qué, no coincide con el desarrollo de lo que pasaba en el país. Bien. Nos venimos a la actualidad. Se habla de Río Tercero y se está insistiendo que sea capital nacional del deportista, ya lo es provincialmente. Le preguntamos esto también a la gente a ver cómo lo veía. Es la placa que tenemos ahora en pantalla y dice que el 80% de la gente está de acuerdo con esta denominación para Río Tercero. ¿Vos estás de acuerdo con esto? ¿Te parece, como gestor deportivo, sería una denominación justa para la ciudad? Sin duda. Río Tercero tiene sobrados argumentos para autoproclamarse capital nacional de deportista y trabajar para que seamos declarados en ese sentido. Lo que sí veo es que me parece que no se está asumiendo con la verdadera responsabilidad que se tiene que asumir este orgullo autóctono, esto es decir, somos los mejores de. Bien. Porque yo creo que las futuras gestiones de gobierno, sea quien sea que le toque ser intendente, va a tener que tener equipos muy sólidos, muy fuertes, muy claros de un programa de deporte, y no veo que se esté trabajando, salvo, yo digo en el caso mío porque estoy participando en el Frente Todo por Río Tercero. Nosotros hace del 2011 que venimos trabajando en un programa integral del deporte, hablando con dirigentes cuáles son las necesidades, y yo no escucho en otros, sinceramente. Bien. Y entonces yo creo que por un lado está bueno, pero Río Tercero acaba de cumplir 100 años y debemos avanzar hacia otros aspectos también de nuestra ciudad que tienen que ver, como decís vos, con nuestra identidad. Está bien, hay cuestiones políticas o resolver, hay prioridades como los desagües, vivienda, todo eso es importante y veo que todos están preocupados. Pero hay otras cuestiones como las cuestiones culturales, deportivas, que creo que todos los riotercerenses estamos queriendo, por lo menos los que venimos de la actividad primera, hay que avanzar en esto también, ¿no? Porque si está ese título sería también una carga pesada en algún punto. Sin duda, y no se está tomando lo que yo digo. Nosotros, yo creo que hay que aprovechar para que si somos capital nacional de deportistas, que eso nos sirve y sea un beneficio para tener, por ejemplo, mejor infraestructura, generar, ser un ejemplo en cuanto para el país, porque en algún momento nos van a reclamar eso si somos capital nacional de deportistas. Es decir, son los mejores, pero ¿qué hicieron con eso?
Y mira, nosotros tenemos un programa integral donde le damos importancia a los 3 aspectos del deporte, al aspecto social, al aspecto al deporte de desarrollo, que es el que precisamente se desarrolla en los clubes, que tiene que ver con las ligas, con las asociaciones, y el deporte de alto rendimiento. Claro. Y que el eje conductor de ese programa sea precisamente Capital Nacional de Deportistas, que todo lo que se haga acá tenga que ver con lo que se hace aquí arriba, ¿no? Le preguntábamos a la gente por último, y con esto vamos cerrando también la entrevista, qué pensaba sobre diferentes aspectos vinculados al deporte, y ellos decían en esta última placa que vemos que en cuanto a las instalaciones del 1 al 10 en promedio tenía cerca de un 6 la calificación que le daba a la gente, el deporte amateur cerca de un 8, el deporte profesional cerca de un 9 en una escala del 0 al 10, los clubes o la infraestructura de los clubes casi un 7,5 y la política deportiva un 6. ¿Nos falta mucho en torno a todo este equipamiento o recursos que necesitamos pensando en esta capital nacional? Sí, yo creo que hay, como yo decía recién, hay que avanzar sobre un programa integral en el deporte. Que a nosotros, digamos, la actual gestión está trabajando sobre el deporte social, porque así lo ha manifestado muchas veces el actual secretario de Deporte, solamente en el deporte social, con el argumento que los otros sectores, pues ya sean los clubes o los profesionales, van a seguir funcionando aún si el deporte, digamos, si no tuvieran el apoyo del Estado. Claro. Van a seguir funcionando. Entonces nosotros nos hacemos cargo solamente de la parte social, que es lo que no tienen acceso al deporte. Bien. Pero yo tengo una visión más integral de eso. Es decir, yo me parece que, digamos, si vos le das la posibilidad a un chico en un barrio, por ejemplo, que le das la posibilidad en una escuela deportiva de practicar un deporte, también ese chico que no puede pagar a lo mejor una cuota tiene que tener la posibilidad de ir a un club. Y ahí está el Estado con una política clara de compromiso para cubrir esa necesidad. Sí. Entonces vos estás articulando el deporte social con el deporte de desarrollo. ¿Y por qué no ese pibe el día de mañana puede ser un deportista de alto rendimiento o no? O no necesariamente. Está bien. ¿Te das cuenta? Pero vos estás articulando todo eso. Y eso tiene que estar dentro de un programa. Obviamente que tenemos que trabajar sobre eso, ¿no? También incluir las escuelas, la parte de salud, la parte de recreación. Articular con todos, con educación, articular con salud, indudablemente. El deporte es muy amplio, hay muchos aspectos para trabajarlo. Y bueno, como Capital Nacional Deportiva tenemos, por lo menos los que estamos vinculados al deporte, tenemos esa responsabilidad, armar un programa donde sea la visión de todos, ¿no? Porque esta es mi visión. Claro. Y también la comparto con muchos que estamos trabajando en el frente todos por Río Tercero, pero a lo mejor hay otra gente que también puede aportar otras cosas. Y es responsabilidad de todos los que nos interesa el deporte de Río Tercero. Y sin duda en este tema es abrir el juego y ponernos de acuerdo, que nadie se apropie de algo que en definitiva es de todos. Exactamente. Acá se trata de la ciudad, de nuestro destino del deporte. Está bien, ¿no? Está claro. Y seguramente este libro no deja de ser un aporte interesante, una recopilación grande en este camino, porque ha sistematizado mucho de lo que estaba dando vuelta por ahí y le ha puesto nombre a las cosas también, ¿no? Sí, sin duda. Esa también es como decía un gran historiador, que es el prólogo, ¿no? Claro. Es el prólogo de todo lo que queremos hacer de ahora en adelante, ¿no? Marcelo Calderón, muchísimas gracias por estos conceptos. Seguramente el tema del deporte será motivo de algunos otros programas y lo seguiremos discutiendo. Gracias por tu tiempo, gracias por el libro y la dedicatoria también, y será hasta cualquier momento. Bueno, gracias a usted. Pausa y ya seguimos con Derecho y Revés.